Antes de empezar, agradecer un poco a Javier Tobío por permitirnos hacer la jornada aquí en la oficina, en la sede de Tecnópolis, en el Parque Tecnológico de Galicia. Y también a Eladio Otero, que ya nos acompañó en la jornada anterior, que os dará un poco lo que serían las pinceladas de todo el programa Reacción a COVID-19. Entonces, va a hablar ahora, una pequeña presentación, Javier. No, simplemente es para daros la bienvenida al Parque Tecnológico, a Tecnópolis. Ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa y para cualquier evento o actividad que queráis realizar, pues sois bienvenidos siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias. Y poco más que decir. Muy bien. Para serviros. Y ahora Eladio pues va a presentar un poco así por encima, antes de que nosotros nos metamos ya en la parte más del servicio concreto de análisis de mercados internacionales, pues presentará un poco Eladio lo que sería todo el programa Reacción a COVID-19, ¿no? Eladio es el subdirector de desarrollo de negocio del IGAPE y le damos la palabra. Moi ben, moitas grazas, Alberto. Bueno, bo día a todos, en primeiro lugar. Nada, como comentaba Alberto, aquí o meu objetivo é expoñer dunha maneira un pouco transversal todo o que o programa Reacción a COVID-19 antes de que vos pois, expliquedes un pouco máis en detalle o servizo que presta implica. Entón, primeiro, o programa Reacción a COVID-19 nace dentro do marco do programa Reacciona, que é un programa que xa ten unha tradición de varios anos aquí no IGAPE con éxito notable, e nace co obxectivo de axudar as empresas que se viron especialmente golpeadas pola pandemia do COVID-19. Neste programa ofrecemos servizos modulares de asesoramento especializado con tres grandes obxectivos. Primeiro, axudar o tecido empresarial a reforzar a súa posición de partida, abordar novos mercados e impulsar a aposta pola economía circular. Este programa está cofinanciado con fondos FEDER, en particular, enmárcase dentro do réxime de axudas de minimis. Como seguramente todos sabedes, o réxime de minimis impón un límite de axudas con carácter xeral de 200.000 euros nos últimos 3 exercicios fiscais, 100.000 no caso do sector transporte, un importe un pouco menor para os sectores de pesca e agricultura. De todas maneiras, tendo en conta o obxectivo destes servizos, a práctica totalidade dos beneficiarios, eu creo que se van poder ater o límite de 200.000 ou 100.000 no caso de transporte. Entón, bueno, o programa está estruturado en tres grandes liñas, digamos. En primeiro lugar, aí temos o caixón de actuacións relacionadas co financiamento, e aí temos dous servizos que se ofrecen, que son o de reestructuración financeira e novos modelos de negocio, e o servizo de preparación para a transmisión ou adquisición de unidades productivas. Por outra parte, temos outra grande liña que está orientada á economía circular, que neste caso conta cun servizo de metodoloxías e procesos acordes coa economía circular. E, por último, temos outro grande apartado orientado á internacionalización. Aquí temos o servizo de análise de mercados internacionais concretos, que en particular é o que nos vai explicar hoxe implica. E, por outra banda, temos elaboración, adaptación e implementación de plans de internacionalización. Como comentaba ao principio, estes servizos están dentro do marco xeral do programa Reacciona. Dentro deste marco comparte os tres grandes piares que definen a filosofía de Reacciona, que son, por unha banda, consecucións de resultados. Queremos que as empresas beneficiarias que teñan un resultado concreto unha vez rematado o servizo, non queremos que teñan
manual de consultoría, senón un resultado tangible que vai a ter un impacto directo na conta de resultados da empresa. Por outra banda, está o tema de aprendizaxe e autonomía. Un dos obxectivos que temos é que este servizo sirva para que a empresa aprenda novos skills e, unha vez rematado o servizo, teña autonomía suficiente para poder seguir implantando medidas das que se definiron ao longo do desenvolvemento do propio servizo. E, por último, temos o tema do acompañamento. Estes servizos están definidos para que a empresa consultora acompañe a beneficiaria ao longo de todo o desenvolvemento do servizo para obter os mellores resultados. Isto ten a contrapartida de que a empresa solicitante vai ter que implicarse no desenvolvemento do servizo. Non vai chegar a consultora, vai desenvolver o servizo e a empresa desentenderse. Iso non vai dar ningún tipo de resultado. Entón, pedimos unha implicación por parte da solicitante coa experiencia que temos de todos estes anos de Reacciona, sabemos que iso vai dar lugar a un resultado favorable con impacto dentro da empresa. Con carácter xeral, estes servizos de Reacciona COVID estruturanse en 3 grandes fases, un pouco na liña da filosofía que falábamos antes. Hai unha primeira fase de formación e sensibilización, unha segunda fase de análise da situación actual e unha terceira fase de implantación das medidas consecuencia da análise realizada. Comentaba ao principio que estas axudas están orientadas a aquelas empresas que se viron especialmente afectadas pola pandemia. Nese sentido, os solicitantes teñen que cumprir 4 requisitos fundamentais. En primeiro lugar, ter a sede ou algún centro de traballo en Galicia. Isto é un estándar nas axudas do IGAPE. Por outra banda, estas axudas están orientadas a pequenas e medianas empresas, no sentido no que o define a Unión Europea, cos seus límites establecidos en facturación e persoal, independentemente da forma xurídica que teñan. Poden ser comunidades de bens, sociedades civís, autónomos, asociacións. O que se solicita é que teñan actividade económica e cumpran os límites definidos por Europa para pequenas e medianas empresas. Dadas as características deste servizo e coa experiencia de todos estes anos de IGAPE, as empresas necesitan ter unha estrutura mínima para que o servizo poida ter un impacto suficiente na empresa. Nos definimos esa estrutura mínima como 3 persoas traballadoras. Entón, pedimos que os solicitantes teñan polo menos 3 persoas traballadoras. Pode ser un autónomo con 2 persoas contratadas, pode ser unha microempresa de 3 persoas. En definitiva, o que pedimos é esa mínima estrutura para que as accións que se definan teñan un impacto na empresa. Son servizos dun valor importante, 8.000 e pico euros. Dende a administración temos que tentar maximizar o impacto que van ter os fondos públicos. E, por último, dado que estas axudas están orientadas a empresas que sufriron impacto da COVID, ese impacto nos medímolo na caída de facturación dun 10%. Entón, pedimos aos beneficiarios que poidan acreditar unha caída de facturación no ano 2020 respecto do 19 dun 10% polo menos. Isto no que se refire aos beneficiarios, a quen pode solicitar a axuda. Despois, se nos atopamos ou se cumplimos as características que se solicitan para os beneficiarios, como podemos pedir a axuda? Aquí vou tentar compartir pantalla porque a maneira máis fácil de solicitar a axuda é a través, compartir, aquí estamos, a través da página web de Reacciona. A través de reacciona.igape.es, aquí temos un link directo
os 5 servizos da convocatoria de reacción a COVID-19. Podedes acceder a calquera deles, pois xa que imos ver despois análises de mercados internacionais concretos, accedemos a este, por exemplo. E aquí ides ter información xenérica do servizo, as distintas fases, e aquí tedes a información e o contacto de cada unha das empresas colaboradoras que van prestar o servizo e unha pequena presentación relativa ao enfoque do servizo por parte de cada empresa colaboradora. Os servizos en liñas xerais van compartir as grandes liñas, pero cada empresa colaboradora pois ten as súas particularidades e aporta o seu valor segundo a súa visión do servizo. Entón, para solicitar os servizos, que hai que facer? Podedes acceder a esta página web, contactar con calquera das entidades colaboradoras, con unha, con dúas, coas tres, a que máis vos convenza, podedes seleccionala e a partir de aí a entidade colaboradora vai se encargar de todo. Vou deixar de compartir, vale. A partir de aí a entidade colaboradora vai se encargar de todo, vai se encargar de presentar a solicitude, vai informar a beneficiaria durante todo o procedimento, vai xustificar a axuda, e vai realizar, en definitiva, toda a carga administrativa para que a beneficiaria poida centrarse en ir da man coa colaboradora e sacar o maior partido posible do servizo. Seguramente víades na presentación anterior o custo dos servizos. Para os 5 servizos que se desenvolven dentro do marco do programa Reacción a COVID, o custo final para a empresa vai ser 600 euros. No caso de que a empresa poida recuperar o IBE mediante a declaración periódica, ademais dos 600 euros na factura, pois terá que pagar a parte proporcional do IBE, que será 1000 e pico euros. Ese importe poderá recuperarlo posteriormente. No caso de que a entidade beneficiaria non poida recuperar o IBE polas súas características, que sexa unha empresa que se dedique a formación ou calquera cuestión similar, o IGAPE vai subvencionar esa diferenza. Así resulta que nas entidades que non recuperen o IBE a intensidade de axuda vai ser do 94%, e para aquelas que si poidan recuperar o IBE a intensidade de axuda vai ser do 92 e pico por cento. En definitiva, o obxectivo aquí é que o custo sexa o mesmo para o custo efectivo, que sexa o mesmo para todas as empresas. O prazo de presentación de solicitude remata o 15 de novembro, dentro de 10 días. Nada, xa para rematar, comentar que estas axudas están articuladas como axudas en concorrencia non competitiva. Isto quere dicir que as solicitantes que presenten antes van ter preferencia sobre as que presenten máis tarde, pero tamén quero comentar que temos un orzamento, neste caso, para estas axudas de 3.600.000 euros. Pensamos que imos poder atender a todas as solicitudes. Pola miña banda, eu creo que xa contei todo o que quería contar, pero se xurde calquera dúbida, pois nada, estamos aquí despois para unha rolda de preguntas e tentamos aclarar calquera cuestión que poida xurdir. Sen máis, xa lle dou paso a Alberto, seguramente, ou a Raquel, que comentarán máis en detalle o desenvolvemento do servizo e como implica este servizo de internacionalización. Bueno, un poco la idea del servicio, pues si vamos a analizar mercados exteriores, el objetivo de cualquier empresa pues no es más que vender, ¿no? Es decir, el objetivo de una empresa es obtener beneficios en base a unos ingresos, en base a maximizar unos ingresos y en base, por otro lado, a minimizar unos costes, ¿no? Cuando hablamos de internacionalización, no estamos hablando más que de que nuestro mercado a nivel nacional se nos queda ya un poco maduro o un poco pequeño, o igual no es el mercado al que deberíamos destinar nuestros productos, y deberíamos pensar en que ya a día de hoy ya se está trabajando a nivel global, por eso deberíamos pensar en otros mercados que puedan ser de nuestro interés.
Hay una diferenciación que nos gustaría comentar, que siempre hacemos, que es la diferenciación entre internacionalización y exportación. Es decir, suelen ir de la mano y se suelen confundir, pero tienen unas connotaciones bastante diferentes. Es decir, exportar no es más que vender en el exterior a clientes de otros países, ya sea de forma puntual o de forma continuada, mientras que la internacionalización no solo es eso, implica pues, una implantación del negocio en ese país destino, lo que consideramos que debe implicar también una implantación de la marca, una adaptación de nuestro sistema productivo o de nuestras metodologías al mercado destino y también implica pues, un posicionamiento en ese mercado, ¿no? A modo de resumen, y con frases sencillas, ¿cómo consideramos nosotros la exportación? Pues la exportación es vender desde aquí. Y la internacionalización es vender desde allí. Entonces, hay unas diferencias ahí, sobre todo en costes importantes entre esas dos formas de venta. Cuando empezamos a crecer, empezamos a ampliar ventas, el mercado nacional o el mercado local se nos suele quedar, pues a veces pequeño, ya lo tenemos bastante quemado, ya lo tenemos bastante explotado, y tenemos que dar un salto, ¿no? Para no morir, por decirlo así, ¿no? Entonces empezaríamos a hablar de exportación, es decir, empezamos a buscar clientes en el exterior. Una vez que ya tengamos un poco asentado esos clientes, pues vamos a tener que posicionarnos y estar al lado de ellos, ¿no? Eso sería ya más la pata de internacionalización. Entonces, como vamos viendo ahí, cuanto más avancemos en esos dos modelos de negocio, más riesgo vamos a tener y más inversión vamos a necesitar. Es decir, normalmente las ventas locales para nosotros suelen ser sencillas porque conocemos el entorno, pero cuando hablamos de internacionalización ya nos estamos metiendo en un mundo que no conocemos y que requiere una inversión que a veces ni siquiera conocemos qué tipo de gastos vamos a incurrir para poder vender en el exterior. El objetivo de este servicio, pues no es más que conseguir minimizar esos riesgos y minimizar esa inversión. Para ello, vamos a partir de un análisis preliminar, de ver las capacidades que tenéis, los recursos que tenéis, qué mercados conocéis, qué productos tenéis, para ver si estáis capacitados pues, para dar ese salto hacia la exportación o hacia la internacionalización. Es decir, no es más que conocer vuestros puntos fuertes y vuestros puntos débiles. Una vez que hacemos este análisis, esta foto del status quo, ¿qué nos interesa? Dar el siguiente paso y ver qué necesidades tenéis. Y para ello vamos a analizar y seleccionar diferentes mercados por criterios de calidad y nunca en este caso, en el caso de este servicio, por criterios de cantidad. Es decir, aquí nos vamos a centrar en un mercado y, por decirlo así, vamos a ir a por él, ¿no? Una vez que hemos identificado el mercado objetivo, empezaríamos a desarrollar lo que sería el plan estratégico de ese mercado internacional. Dentro de este plan estratégico, pues vamos a hacer diferentes actuaciones. Por un lado, conocer cuáles serían los canales de acceso a ese mercado. Por otro lado, cuál sería la política de producto. Es decir, vamos a pasar de vender aquí a vender allí, por decirlo así. Entonces, la política de ese producto, las necesidades de ese producto, pues homologaciones, certificaciones, el packaging, el nombre incluso del producto, pues van a ser diferentes. Es decir, vamos a tener a saltar de un producto local a un producto exportable. Otro factor crítico que debemos analizar también es el precio de exportación. Aquí influye bastante toda la cadena logística. Es decir, para nosotros vender aquí en un mercado de proximidad o un mercado nacional, lo tenemos prácticamente dominado todos los costes, ¿no? En el caso de exportar o en el caso de internacionalizarnos, vamos a tener que coger un producto o un servicio y moverlo hasta otro punto extranjero, exterior, con una serie de costes logísticos, de almacenamiento, aduanas, etcétera, etcétera. Eso nos va a repercutir en el precio que finalmente pongamos ese producto en el mercado de destino. Una vez analizado esto, nos interesa conocer o identificar socios comerciales. Es decir, cómo vamos a entrar en ese país, lo tenemos claro de los primeros puntos, pero ahora, ¿con quién? ¿De la mano de quién? Es decir, vamos a ver si necesitamos un agente comercial, quiénes estarían, si necesitamos un distribuidor, si necesitamos proveedores, etcétera, etcétera. Otro siguiente punto sería identificar los potenciales clientes que vamos a tener en ese país destino.
Y una vez que tengamos un poco esto ya identificado, vamos a empezar a promocionarnos en diferentes marketplaces, pues ya sean ferias, ya sean congresos, ya sea a través de mailing. Y en esta fase, pues vamos a ayudaros a definir ese catálogo, a preparar un mailing para lo que se llaman las preferias, ¿no? Antes de hacer todas estas ferias, pues es bueno que entablemos y que nos demos a conocer entre los diferentes asistentes a esas ferias para que ya nos vayan conociendo y poder aprovechar más por la asistencia a esa feria. Y finalmente os marcaríamos un plan de acción, es decir, ya hemos definido cómo tendréis que disponer el mercado, la promoción, ya tenemos identificado los socios, pues vamos a definir un plan de acción para que podáis ya empezar vosotros a realizar los contactos. ¿Vale? Entonces, ¿para quién está destinado este servicio? Pues empresas que han detectado un riesgo en sus actuales mercados internacionales y necesitan, pues, remodelar o reacondicionar ese modelo de negocio, ese producto o incluso ese mercado para adaptarse a la nueva situación. O por el contrario, pues empresas que han detectado una oportunidad para entrar en un nuevo mercado en el que todavía no estábamos o no conocíamos. Como bien dijo Eladio, pues hay una serie de condicionantes, es decir, no vale para cualquier empresa, tiene que cumplir una serie de requisitos, porque sea PYME, según la definición de la Unión Europea, que tengan la sede o centro de trabajo en Galicia, que tengan 3 o más trabajadores y que hayan sufrido una caída de facturación entre 2020 y 2019 de al menos el 10%. El objetivo, ¿para qué está pensado esto? Pues evidentemente para relanzar esa actividad comercial en un país destino, ¿no? Para detectar potenciales clientes y para formar también al equipo comercial o al equipo exportador en todo el proceso y todas las actuaciones que debían de realizar para poder alcanzar esos nuevos mercados. Vale, podemos diferenciar un poco los objetivos entre objetivos estratégicos y objetivos más operativos. Los estratégicos podríamos identificar la priorización de mercados potenciales, la definición de canales y segmentos óptimos de entrada, el diseñar la mejor forma de contactar con los potenciales clientes o con los potenciales socios clave y enfocar con éxito pues, una negociación cultural en función de la casuística de ese nuevo país. A nivel operativo, pues bueno, vamos a identificar nuevas oportunidades comerciales, vamos a disponer de una base de datos tanto de clientes como de socios, como de proveedores, algo bastante interesante para que luego podáis empezar a dar los pasos hacia ese país. Vamos a priorizar y preparar esas ferias comerciales y, como os decía antes, también la preparación de esa preferia, esos contactos previos para poder aprovechar toda la asistencia a la feria. Os asesoraremos en el contrato de distribución con la gente comercial y os ayudaremos, en definitiva, a desarrollar una propuesta de valor para ese mercado internacional. Y como tenéis ahí, pues nada, un poco el objetivo clave pues sería maximizar las probabilidades de éxito en esos mercados o en ese mercado internacional concreto. ¿Cuándo? ¿Cuándo se realizará todo este servicio? Bueno, como os dijo Eladio, la fecha para hacer la solicitud finaliza el 15 de noviembre. Ahí ya sabéis que IGAPE tarda unos días en resolver y en conceder la ayuda. Nos meteríamos en diciembre, entonces nuestra previsión pues, es iniciar o realizar ese servicio durante el primer trimestre del 2022, ¿no? Empezar en enero y como fecha tope finalizar el 30 de junio. Para que ahí también tengáis no solo el servicio, sino que podáis desempeñar ese plan de acción que nos vamos a marcar y ir viendo cómo lo vais desarrollando y qué objetivos y resultados vais a alcanzar, ¿no? Ya os comentó Eladio que esta ayuda está sujeta al régimen de minimis. El régimen de minimis pues limita a 200.000 euros las ayudas que se pueden obtener bajo este régimen en los últimos 3 años, en el actual y los 2 anteriores. Salvo en el caso, bueno, faltaría el de transporte, pero salvo en el caso del sector pesca, que estaría limitada a 30.000, en el sector agrícola, que estaría limitada a 20.000, y en el sector transporte, que faltaría aquí, que estaría limitada a 100.000 euros. ¿Cuánto cuesta esto, no? A ver, este es un servicio valorado
en torno a unos 8.200 euros. ¿Vale? ¿Tenéis que pagar esto? No. El coste real para vosotros serían 600 euros, porque el resto sería una ayuda que os aporta IGAPE. Es decir, dentro de la factura ya va a ir la ayuda incluida. Es decir, el coste real serían 600 euros que pagaríais una vez finalizado el servicio. Es decir, no tenéis que adelantar nada. Y además, tendréis que pagar también el IVA soportado de esa factura, ¿no? Los 1.735, que bueno, como es IVA soportado, luego lo vais a compensar con la declaración trimestral. Entonces también es interesante que cuanto más gasto en IVA tengáis, pues mejor, porque menos vais a tener que pagar luego la declaración. Vale, pero que quede claro que el coste real son 600 euros y que se paga una vez finalizado el servicio. Es decir, IGAPE nos pide que para poder facturar tengamos el ok por vuestra parte de que el servicio se ha entregado, se ha realizado y está finalizado. En caso de que estéis interesados, ¿cómo solicitar? Bueno, como os comentó, se adelantó Eladio, pues realmente el servicio lo solicitamos nosotros. Vosotros solo nos tenéis que dar el ok o el interés y tenemos dos vías, ¿no? Es decir, lo tenemos que tramitar nosotros en la propia oficina virtual del IGAPE o os remitimos un Excel para que nos complementéis todos los datos que vamos a necesitar para cumplimentar la oficina virtual o nos remitís el impuesto de sociedades del 2020 y la escritura de constitución y de ahí ya sacamos todos los datos que necesitamos para cumplimentar los datos en la oficina virtual de IGAPE y solicitaros el servicio, ¿no? Con esto se genera un modelo de conformidad, que os lo mandamos para firmar, nos lo devolvéis firmados y queda presentada la solicitud. Además, como agentes colaboradores, el IGAPE deja bajo nuestra responsabilidad que valoremos pues, la calidad o que valoremos si la PYME realmente cumple los diferentes condicionantes que exige la convocatoria para ser beneficiario de la ayuda. ¿Qué condicionantes son estos? Pues que haya tenido una caída de ventas en 2020 frente al 19. Para eso necesitaríamos las cuentas cerradas del 20, que las cuentas del 20 suelen traer también las de la anualidad anterior. Entonces ahí ya vemos la cifra de facturación en ambos años. Necesitamos también un informe de la Tesorería General de la Seguridad Social con el número de trabajadores a fecha posterior al 1 de octubre y aquí comprobaríamos que realmente sois 3 o más trabajadores, ¿vale? En este caso, una vez que inicie el servicio a principio de año, pues os vamos a pedir también un informe de la Tesorería General con el número de trabajadores al año cerrado, 2020 cerrado. Y finalmente, también os solemos pedir pues, que nos indiquéis cuáles serían vuestros 3 o 4 países objetivo prioritarios. Y en principio, por mi parte, nada más. Si queréis hacer alguna pregunta ahora o si preferís, esperamos al final porque ahora Raquel, la compañera Raquel Maqueira, nos va a hacer una pequeña presentación sobre internacionalización, ¿no? Nada, muchísimas gracias, Alberto, por haber explicado también el programa. Muchas gracias, como siempre, a IGAPE, a Eladio, por seguir trabajando para aumentar la competitividad de las empresas gallegas, sobre todo en los mercados exteriores, con este programa. Y también muchas gracias a Tecnópole, a Javier Taibo y a Beatriz por acogernos aquí en esta jornada. Pues bueno, yo voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre cómo deberíamos hacer el plan estratégico internacional para hacerlo de la forma más óptima posible. La internacionalización, bueno, antes de nada, presento las partes de las que va a constar la presentación. La primera parte vamos a hablar de cómo maximizar las probabilidades de éxito en mercados internacionales. Luego continuaremos con los principales errores en el proceso de internacionalización, aquellos que nos hemos encontrado a lo largo de estos años. No están todos, pero sí que están recogidos los que pensamos que son fundamentales, en los que tenemos que poner la atención. Y luego ya para finalizar, cómo vamos a empezar a exportar, cómo hacerlo. Pues bien, empezamos. A mí me gusta decir que la internacionalización es un proceso y que es un proceso a largo plazo, un proceso que necesita preparación y recursos y que debe aunar los esfuerzos de todos los departamentos de la empresa. La empresa debe tener una orientación a la exportación desde un principio y a pesar de
de lo que creemos, la exportación y la internacionalización no empieza afuera, sino que empieza adentro, en la propia organización. ¿Y cuáles son las condiciones mínimas que deberíamos tener para iniciar este proceso? Pues por un lado, fundamental, el capital humano. ¿Qué personas y qué departamentos van a estar implicadas en la internacionalización? ¿Quiénes son los que van a hablar con los clientes, a gestionar los pedidos, a tramitar todos los temas y problemáticas que ocurran con la logística y con el servicio postventa? Importante, dentro del departamento tiene que haber personas que hablen los idiomas de los mercados a los que nos vamos a dirigir. Capacidad financiera, exportar es caro y cuanto más exportemos, más músculo financiero debemos de tener. Y por último, capacidad técnica y capacidad de producción. Debemos preguntarnos si vamos a ser capaces de absorber todos los pedidos que nos lleguen de los mercados que estamos abriendo y si esto de alguna manera puede lastrar los pedidos locales. Esto es algo que debemos tener contemplado dentro de nuestro plan estratégico. Con respecto a las ventajas del proceso de internacionalización, está por un lado, por supuesto, el acceso a nuevos mercados, la reducción de costes de producción, sortear las barreras de importación y la diversificación de riesgos. Todos recordamos la crisis del año 2008, la crisis económica que afectó a todo el mundo, y hubo un sector, sobre todo aquí en España, en Galicia, un sector muy penalizado que fue el de la construcción. Pues bien, hay empresas gallegas que pertenecían a este sector y que gracias a haber iniciado este camino años antes, de una forma muy tímida, pero ir explorando nuevos mercados, consiguieron no solo no desaparecer, sino crecer y en estos momentos son empresas tractoras de la comunidad de Galicia. Está pasando algo similar con esta crisis del COVID. Muchas empresas que han nacido con el componente internacional son empresas a las que esta pandemia les ha azotado en menor medida que otras que no tenían implantado el tema internacional. Nosotros lo que aconsejamos es, si dentro de vuestro plan y sois una empresa global y dentro de vuestro plan estratégico está iniciar la exportación, que la iniciéis cuanto antes, aunque sea con pequeños pasos. Inconvenientes. ¿Qué inconvenientes nos podemos encontrar? Pues por supuesto hay un riesgo, nos lo comentaba antes Alberto, control monetario y riesgo cambiario, complejidad fiscal y barreras de entrada. Con respecto a la complejidad fiscal, hay mercados que tienen una complejidad brutal, por ejemplo, el mercado de Brasil. Las empresas de Brasil tienen que cubrir hasta 40 impuestos. De hecho, Bolsonaro hace unos meses comentaba que es muy complicado que las empresas en ese país estén al día de sus obligaciones fiscales. Están tratando de hacer reformas para tratar de que sea menos complejo el sistema, pero todavía no lo han conseguido del todo. Otro tema también importante es el tema de la tributación de sociedades. Cuando vayamos a un mercado tengamos cuidado, porque no solo es el indicador de ese mercado en general. Por ejemplo, Canadá, hay provincias en las que la tributación de sociedades es el 31% y hay otras en que es el 23%. Entonces, miremos esto, no solo el indicador global, sino vayamos un poquito más al detalle para ver dónde nos conviene mejor implantarnos. Vale, y ahora, ¿cómo empezamos a hacer el plan de promoción internacional? Pues primero, el punto número 1, seleccionamos los mercados. ¿Y qué mercados vamos a elegir? Muchas empresas, cada vez que empezamos a trabajar con ellas, quieren ir a todos los mercados del mundo. Nosotros preferimos empezar con menos mercados y con mercados que sean cultural y geográficamente más cercanos a nosotros. Por ejemplo, Galicia, un mercado natural de exportación por donde las empresas suelen empezar, es Portugal. ¿Por qué? Pues porque a nivel idiomático y a nivel cultura son muy similares a nosotros. La exportación es un proceso, como comentaba, largo, tedioso, va a haber complicaciones. Mejor empezar a aprender en países y con clientes con los que nos entendamos y nos sintamos cómodos. Adaptación del producto. Seguramente vayamos a tener que adaptar nuestro producto y nuestro servicio, dependiendo del mercado. Temas de packaging, de envase, etiquetado, incluso de la marca, etc. Tenemos que seleccionar el canal de entrada. ¿Cómo vamos a hacer la venta? ¿Vamos a hacerla directamente desde casa nosotros o vamos a necesitar un distribuidor porque vendamos maquinaria industrial y necesitemos un servicio técnico en el mercado destino o directamente nos vamos a implantar en el país a través de una sucursal o una filial? Eso tenemos que tenerlo también claro. Y por último, y muy importante, estrategia de comunicación, no nos olvidemos. La oferta de valor que nosotros tengamos en el mercado local no tiene que ser la misma oferta de valor de esos mercados. Depende mucho de la orientación y, como comentaba antes, de la cultura de esos mercados. Los temas de soporte comercial, página web, dosieres, catálogos, importantísimo, que estén traducidos en los idiomas de los mercados a los que vamos. Aquí, otra vez más, tenemos que pensar en el mercado, no solo en global, sino específicamente. Volvemos de nuevo al ejemplo de Canadá. Canadá es un mercado
con lengua inglesa, pero hay una provincia en particular, Quebec, que es francófona, sí que es bilingüe y nos entiende en inglés, pero por ley todas las comunicaciones comerciales, si estáis implantados allí, tienen que ser en francés, la página web en francés y cualquier negociación que hagáis la van a tomar mejor si la hacéis en francés que si la hacéis en inglés. Esto implica, como comentaba antes, que dentro de vuestros departamentos vais a tener que tener a recursos que estén hablando personas que manejen este idioma. Pasamos ahora a los principales errores que nos hemos encontrado. Como comentaba, no están todos, pero sí que están los que consideramos que son más importantes y los que siempre tenemos que tener en cuenta. Para empezar, primero, entrar en gastos o localizarnos, implantarnos en un país antes de tener un acuerdo firmado. Aquí nosotros tuvimos una empresa que era muy potente del sector energético y dentro de su plan de internacionalización estaba que en el año 2010 tenía que estar en Colombia sí o sí. Era una empresa, como comento, muy fuerte que ya estaba muy internacionalizada, pero se implantó en el año 2010 y no fue hasta el año pasado y este año cuando empiezan a tener ya negocio, cuando empiezan a tener ya proyectos. En esta empresa no hay problema porque tenía muchísimo pulmón financiero, pero esto no es lo que ocurre en el resto de las empresas, esto nos puede matar. Entonces, tengamos cuidado cuando nos vamos a implantar, antes de entrar en cualquier tipo de gasto, de contratar personal, comprar maquinaria, lo que sea, antes de nada tengamos bien atado cuáles son los proyectos y dónde vamos a entrar. Trasladar costumbres locales de negocio a otros países, sobre todo a nivel de pagos. Esto es un tema importante. Aunque hayamos analizado el país, aunque nos hayan dicho que no hay problema de pagos, siempre es importante cobrar por adelantado o con garantías. En este sentido, el crédito a la exportación nos ayuda mucho. Firmar contratos que nos perjudican, sobre todo temas de contratos de agente comercial y de distribución. Cuidado, muchas veces ellos nos facilitan el contrato. Es mejor que lo hagamos nosotros, que metamos las cláusulas que consideremos y sugerimos también que vayáis de la mano de un experto legalista en el mercado al que vais, para que no tengáis problemas. Falta de diferenciación. En realidad, esto pasa también en el mercado doméstico. Tenemos siempre que diferenciarnos con nuestro producto, con nuestro servicio. Tenemos que estudiar cuáles son los productos que hay en esos mercados y ver dónde está el nicho y tratar de entrar en ese nicho con una nueva oferta de valor que, como comentaba antes, no tiene que ser la misma que la que tenemos en el mercado doméstico. Y tenemos que tener en cuenta que no solo vamos a competir con las empresas del país, sino que también vamos a competir con locales de otros países. Punto también muy importante, confundir financiación con subvención. La internacionalización tenemos que financiarla con nuestros recursos internos. No podemos depender ni articular nuestro plan estratégico de internacionalización en base a subvenciones, que son muy importantes y nos ayudan mucho. Esta de la que estamos hablando en relación a COVID va a ayudar a las empresas, os vamos a ayudar a poder seleccionar esos mercados, a identificar contactos, a consolidaros dentro de los mercados en los que ya estáis o valorar otros, igual que las misiones comerciales en las cámaras de comercio. Todas estas ayudas están muy bien, pero como comento, tenemos que tener nuestros propios recursos internos y nuestro propio pulmón financiero. Y por último, las barreras de entrada. Debemos analizar la normativa y los estándares del país destino. Imaginémonos que somos fabricantes de maquinaria industrial y que vamos, por ejemplo, a Panamá. Aquí tenemos el mercado C en Europa, pero en Panamá funciona bajo los estándares de los países estadounidenses. Entonces, vamos a tener que buscar un técnico que normativice nuestras máquinas y ojo también con el ingeniero local que haya firmado los planos, porque hay muchas titulaciones en algunos países que no están homologadas. Esto tengámoslo en cuenta también, porque seguramente tengamos que también contratar un ingeniero en ese mercado para que nos firme los planos y nos ayude a homologar todo lo que tenemos. Bueno, ya tenemos todo claro, tenemos los errores, tenemos el plan de promoción internacional realizado y ahora vamos a empezar a exportar. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en un primer momento? Primero, revisión de la oferta. ¿Qué productos puedo ofrecer? Y aquí pasa un poco como cuando hablaba de los mercados. Las empresas tienden a querer llevar todos sus productos al exterior. Y esto, desde luego, que no es óptimo. Hay empresas que tienen un portfolio de 200, 300 más productos. Nosotros siempre decimos que debemos llevar los productos que sean más exportables, aquellos que tengan un código arancelario claro. Trabajamos con una empresa hace años, era una cooperativa farmacéutica y tenía una marca propia farmacéutica. No estaba internacionalizada y quería ir al exterior, pero no sabía ni con qué productos ni a qué mercados. Entonces, este servicio lo dividimos en dos fases. Una primera fase en la que analizamos cuáles de esos productos serán exportables y cada uno de esos productos analizamos
qué mercado era potencial y prioritario para ellos, de forma que nos quedaron 3 países a trabajar a corto, a medio y a largo plazo. Otro tema que tenemos que revisar es la cantidad de producto o recursos que puedo destinar a la internacionalización, adaptación del producto, lo comentábamos antes, seguramente vamos a tener que adaptar temas de packaging, envases, etiquetado en el idioma del país, incluso la marca, cuidado con la marca comercial. Hay veces que tenemos una marca que no se entiende en el país al que vayamos o que incluso suena mal, a lo mejor tenemos que también hacer un cambio de marca. Y luego también valorar y analizar la situación de patentes y marcas, sobre todo cuando estamos hablando de productos tecnológicos y de productos innovadores. ¿Y cómo seleccionamos los países de destino? Pues en base a los siguientes parámetros, de mayor a menor importador de productos de nuestro país, en base a la distancia kilométrica y cultural, al riesgo país y las barreras legales. Con respecto al riesgo país, seguramente conocéis un ranking que hace el Banco Mundial, el Doing Business, que analiza 190 economías mundiales y le da una puntuación de menor a mayor riesgo de hacer negocios en ese país. España está en la posición número 30 de 190. Como veis, estamos bastante bien. Hay otro ranking que nos gusta mucho personalmente, a quien implica, que es el ranking de COFAGE, que es una multinacional de crédito a empresas internacionales, y tiene un ranking que lo que hace es medir 2 variables. Uno, el riesgo del país, y otro, el clima para hacer negocios. España sale muy bien situado en este ranking, y una herramienta que nos gusta especialmente es que en la página web tenéis un comparador. Entonces, si estáis analizando varios mercados, tenéis dudas, necesitáis alguna variable más para decidiros, podéis poner estos mercados en este comparador y la verdad que dan datos muy interesantes. Os animo a ello. Luego, conocer los países de destino, el tamaño y características del mercado, estudiar la oferta y la demanda, los requisitos de la entrada al país, tasas y barreras arancelarias, los principales importadores que hay y el riesgo del país. ¿Cuáles son las alternativas de acceso a mercados exteriores? Alberto ya nos adelantó algo. Puede ser de un modo directo, a través de venta directa, de agentes comerciales propios o representantes, a través de exportación indirecta, importador, distribuidor y minorista, o a través de compañías de trading, acuerdos de cooperación, piggyback, consorcios y grupos de exportación, a través de alguna joint venture o de licencias y franquicias. Y ya por último, la implantación, a través de sucursales, filiales o oficinas de representación. Tema agentes comerciales. Quiero hacer un puntillo aparte aquí. Cada vez es más difícil conseguir agentes comerciales. Lo primero que os aconsejamos es que defináis un perfil. ¿Cuántos años de experiencia tiene que tener este agente comercial? ¿Qué productos debe llevar en su cartera? Ellos van a visitar nuestros clientes potenciales. Entonces, nosotros tenemos que tener el listado de productos y estos productos deben ser complementarios a los nuestros, no iguales. Las zonas. Importante, os lo comentaba antes, os lo adelantaba antes, los agentes comerciales y los distribuidores van a pedir siempre exclusividad. No tiene sentido ninguno darle exclusividad de todo el mundo. En un inicio es mejor darle una zona y según vaya evolucionando se va escalando esa zona. Si hablamos del mercado, por ejemplo, de Francia, con 4 o 5 agentes comerciales, podemos tener bastante controlado el país. En Alemania, con 3 o 4 nos llegaría. Tema de la comisión, importante saber, antes de que nos lo digan ellos, nosotros haber revisado antes qué porcentaje de comisión se suele llevar en ese país, se le suele pagar a los agentes. Luego también el acuerdo del plan de acción dentro de las cláusulas, está bien que lo contemplemos en cuanto a objetivos, a número de visitas, presupuestos recibidos, etc. Pago puntual a la gente, fundamental también. Primero vamos a cobrar nosotros como empresa, pero inmediatamente nosotros cobremos, tenemos que pagarle a la gente. Con respecto a la implantación, también quiero comentar varios puntos. Hablábamos de implantarnos como sucursal o como filial. Depende del tipo de internacionalización que hagamos. Si nosotros trabajamos en base a licitaciones internacionales, como pueden ser las empresas de construcción o de obra civil, lo normal es hacerlo a través de una sucursal. ¿Por qué? Porque les van a pedir capacidad técnica y capacidad financiera. Y una sucursal actúa como la extensión de la empresa. Comentaros también en este punto que si nos queremos implantar, por ejemplo, en el mercado de Brasil, tenemos que tener un decreto aprobado y firmado por el presidente del país. Una filial es la mejor forma de implantación cuando tenemos clientes privados y un contrato a varios años. Tema de plazos de constitución, también es muy importante que lo tengamos claro. Si nos vamos, por ejemplo, a Uruguay, y hablo datos pre-COVID, montar una sucursal tenías un plazo para montarla de 3 meses. Entonces, si tenemos un timing definido,
que tengamos en cuenta revisar antes cuál va a ser el plazo de construcción de la sucursal. Y luego, con respecto a los socios, también es importante que hay países, por ejemplo, algunos países árabes, que nos piden un socio local al 51% en ese país. En otros casos nos piden que el administrador esté residiendo allí. Esto, bueno, se puede solucionar pues nombrando pues un abogado, por ejemplo. Y en otros casos nos van a pedir simplemente los datos de una persona a la que poder enviarle notificaciones. Ya para finalizar, el último punto es el de la desaduanización. Esto también es un tema importante, porque si no se está residiendo en el país, te van a obligar a contratar a un importador con el dinero y con los costes que esto supone. Lo mejor es estar residiendo en el país y sacar una licencia de importación. Cuidado otra vez con el tema de los plazos, porque otra vez datos pre-COVID, en algunos países puede tardar esto hasta 6 meses. Y bueno, finalizo ya la intervención comentándoos que, como decía desde el principio, finalizo igual, internacionalización es un proceso a medio y largo plazo, no podemos ser cortoplacistas. Van a pasar cosas en el camino, pero esto pasa igual que cuando empezamos con un proyecto nuevo aquí en Nacional. Parece que tienes todo atado, pero siempre pueden haber pequeños detalles. Entonces, tomémoslo como un aprendizaje y, aunque nos vaya mal en un país, hay muchísimas empresas que han empezado con una mala experiencia, pero de esa experiencia han sabido recoger las cosas buenas para poder escalar y para poder ir a otro país. Y bueno, nada más por mi parte, simplemente todas las dudas que tengáis, tenemos todos los canales abiertos para que nos preguntéis y si no, tenemos los teléfonos de contacto, no sé si está aquí. Bueno, está también en la de Alberto, pero la tendréis y entonces, bueno, podéis preguntarnos cualquier duda que tengáis. Gracias. Pues muchas gracias, Raquel. Dejamos ahora un turno de preguntas, de dudas. Yo puedo plantear una duda, que es el número de trabajadores, si tienen que ser trabajadores UTE o es simplemente con que sean trabajadores que tengan algún tipo de dedicación a la empresa. Una pregunta para Eladio. Sí, vamos a ver, aquí o objetivo final é o que comentaba ao principio, non? Que a empresa ten que ter unha certa dimensión. Tal como está plantexado nas bases reguladoras, enténdese traballadores a tempo completo. Ben sexa traballador contratado ou socios traballadores. Ao final, a ver, o que vos dicía, unha empresa dun traballador, un plan de internacionalización nun país non vai ser complicado. Con carácter xeral, sempre hai excepcións, pero non podemos regular para todas as excepcións porque sería imposible. Moitas gracias, Eladio. ¿Alguna pregunta máis que teñades por aí? Bueno, se os van surgindo alguna pregunta, os vamos a enviar agora as dúas presentacións usadas, tanto a de Raquel como a miña. Podéis facer nese mismo mail que se vai por reenviar esas presentacións, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier aclaración que necesitedes, pues estamos abiertos a vos, ¿no? Concluimos entón. Moitas gracias, Eladio, por, como sempre, por hacernos de anfitrión do IGAPE e presentar un pouco todo o que o programa Reacciona. Gracias tamén a Beatriz Monfort por dejarnos pues, hacer la jornada aquí en la sede de Tecnópolis para que tengamos en Galicia, aquí en Ourense. Y gracias a Raquel también por su maravillosa charla sobre la internacionalización. Pues nada, muchas gracias y quedamos a vuestra disposición.